Bienvenidos al Draw My Life de Undertale. Antes de comenzar con el juego, un pequeño aviso. Undertale es un juego que debe ser jugado sin conocer detalles sobre su historia, por lo que te recomendamos que vivas tu propia experiencia de juego antes de ver este vídeo. Hace muchos años, el mundo se lo repartían dos razas, los humanos y los monstruos. El alma del humano era mucho más poderosa que la del monstruo, pero muchas leyendas vaticinaban que si un monstruo llegaba a absorber el alma de un humano, obtendría un poder incalculable capaz de destruir a cualquier raza. El miedo a que esto ocurriera obligó a los hombres a provocar una cruenta guerra que se saldó con una victoria aplastante de la humanidad. Los seres terroríficos fueron expulsados de la superficie, exiliados al subsuelo y encerrados gracias a una barrera mágica impuesta por los humanos. Siglos después comienza a surgir una leyenda. Todo el que sube al monte Ebott jamás regresa. Precisamente en el monte Ebott comienza la aventura de Undertale, cuando nuestro protagonista, Frisk, cae por un abismo y se despierta dentro del subsuelo. Frisk debe destruir la barrera mágica situada en el castillo del rey Asgore, pero a lo largo de su epopeya descubre que su objetivo es el mismo que el de Asgore, que necesita 7 almas humanas para poder romper la barrera y liberar a los monstruos. Bueno, el resto de la historia dejamos que la descubráis vosotros mismos. ¿De dónde sale este juego y por qué ha causado tanto furor entre críticos y jugadores? Este videojuego de rol ha sido desarrollado por Toby Fox con Game Maker Studio y se lanzó el 15 de septiembre de 2015 para Windows, Mac y Linux. Días antes de que pudiera ser descargado, entre los requisitos recomendados para jugar a Undertale salían datos muy absurdos. Sistema operativo Windows 90 millones, un procesador lo suficientemente rápido para que suenen 9000 canciones por segundo, 999 GB de RAM o una tarjeta de sonido que permita reproducir música sonando como una orquesta en vivo. Antes de su salida, el juego iba a durar 2 horas y 15 minutos, pero el éxito de una campaña previa obligó a Toby Fox a aumentar la duración hasta 6 horas. Esto, por supuesto, retrasó la fecha de salida un año entero. Vamos ahora a conocer algunos de los personajes principales del juego. Frisk es el protagonista y no está claro cuál es su género. De hecho, su nombre no es desvelado hasta el final, y hasta entonces los monstruos se refieren a él como el humano. Como Frisk, tendremos que tomar continuamente decisiones durante nuestra aventura, y absolutamente todas tendrán consecuencias en el desarrollo de la historia. Nada más empezar nuestra aventura nos topamos con Flowey, una flor amarilla que habla. Bajo su inocente apariencia se oculta una bestia cruel y despiadada que sabrá siempre lo que hemos hecho en el juego. Incluso si borramos la partida, Flowey se dará cuenta y el juego no empezará de forma normal. Luego conoceremos a Toriel, una cabra antropomórfica guardiana de las ruinas en las que cae Frisk. Ella nos ayudará a conocer las bases del juego y el sistema de batalla. Actúa como figura materna hacia Frisk y guarda cierto parentesco con Asgore que iremos descubriendo durante el juego. Sans y Papyrus son un dúo de esqueletos de lo más entrañable. Estos hermanos tienen un humor bastante negro y sus nombres vienen de las tipografías Comic Sans y Papyrus, que además aparecen cuando ellos hablan. Tras la fachada desenfadada y socarrona de Sans se encuentra uno de los personajes más profundos e importantes del juego. Más adelante también nos encontraremos con Napstablook, un melancólico fantasma, un lagarto amarillo llamado Alphys, la poderosa y peculiar Undyne, el robot Metaton, la reina de las arañas Muffet e incluso un perrete que representa al creador del juego, Toby Fox. Uno de los detalles más originales de Undertale es que sus personajes hablan de vez en cuando directamente al jugador y son conscientes de las partidas jugadas previamente, saltándose así la cuarta pared y dotando a este videojuego de una dimensión completamente nueva. Otro de los puntos fuertes de Undertale es su sistema de combate. Cada oponente tiene un comportamiento diferente y debemos entenderlos para esquivar sus ataques, hablar con ellos y perdonarlos, o bien destruirlos atacando sus puntos débiles. Las decisiones del jugador tendrán un impacto radical sobre el final del juego, dando lugar a múltiples finales agrupados en 3 rutas. Pacifista, si nos pasamos el juego sin dañar a ningún monstruo; genocida, siendo sanguinarios y despiadados eliminando a todos los monstruos con los que nos crucemos; y una mezcla de ambas, neutral. Si tras completar el juego con una de las 3 rutas vuelves a empezar la partida, esto se tendrá en cuenta modificando la historia original. Tan solo desinstalando por completo Undertale y borrando todos los archivos ocultos, podremos empezarlo de cero. Si no has comenzado a vivir tu propia historia de Undertale, este es el momento. ¿Cómo vas a jugarlo tú? Y este ha sido el Draw My Life de Undertale. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea nuestro próximo Draw My Life.